¿Qué onda, gente de YouTube? Yo soy Les, bienvenidos a este canal de Dudas de la Vida. El día de hoy pues vamos a estar hablando un poco de las Olimpiadas, ya que empezaron aquí las Olimpiadas del 2016. A mí las Olimpiadas no me gustaban, ¿verdad? De pequeño yo obviaba todo ese tipo de eventos deportivos. Pues yo lo único que quería era ver mis caricaturas, ¿no? Yo no tenía cable para acabarlo de chingar. Entonces era típico ver que cuando pasaban estos eventos deportivos, pues a nosotros los niños pues siempre nos afectaba, ¿no? Porque nosotros queríamos ver las caricaturas y pasaban pues las Olimpiadas, pasaban el Mundial y mejor me iba a jugar con mis amigos. Bien hecho, Olimpiadas. Entonces dije, ya basta, es hora de que me empiece a llenar de esta cultura deportiva. Y pues empecé a encontrar algunos datos interesantes acerca de las Olimpiadas. Entonces se me ocurrió hacer este video hablando de ese tipo de curiosidades. Entonces sin más, comencemos. El nombre de Juegos Olímpicos viene porque antes se celebraban estos deportes en el santuario de Olimpia. Esto lo hacían en honor a Zeus. Se dice también que al principio se hacía un sacrificio en honor a Zeus. Los primeros Juegos Olímpicos de los que se tiene registro, en donde hay apuntado el nombre del ganador, constan del año 776 a.C. y se celebraban cada 4 años, hasta que en el año 394 después de Cristo el emperador Teodosio los prohibió por alguna extraña razón. El fuego del oráculo de Zeus en Olimpia siempre lo encendía el vencedor del pentatlón. Esto quiere decir que en los primeros Juegos Olímpicos no hubo fuego que encender. Los anillos representan los 5 continentes. Los colores representan a todas las banderas del mundo, porque casualmente todas las banderas del mundo tienen al menos uno de estos colores. El recordman. A mediados del siglo VI vino una persona desde el sur de Italia, se llamaba Milon. Este atleta fue 6 veces campeón absoluto en Olimpia. 24 años permaneció en la fama y también era conocido porque cuando se sentaba a comer podía acabarse un carnero entero. La distancia del maratón es 42.195 metros, principalmente eran 40 kilómetros cerrados. La leyenda cuenta que fue la distancia que recorrió Filipides en llegar a Atenas para poder anunciar la victoria. Se dice que después él falleció, entonces ha quedado como costumbre recorrer esos 40 kilómetros. Pero en Londres de 1908, el príncipe Gales V solicitó que la carrera empezara frente al castillo de Windsor. Al principio en las Olimpiadas siempre eran 5 pruebas, a esto le llamaban el pentatlón, y la primera prueba era dromos, que consistía en una carrera de aproximadamente 200 metros, lo que actualmente viene siendo la carrera de 100 metros planos. El segundo era el lanzamiento del disco. Este disco, dependiendo del tamaño de la persona que estaba compitiendo, pesaba alrededor de entre 1,5 kg a 5 kilos, o sea que antes eran como más justos. También estaba el salto de longitud, como lo conocemos, o triple salto. Una de las 5 pruebas también era el lanzamiento de jabalina, que era como también nosotros lo conocemos. Y la quinta prueba era la lucha, pero esta solamente salía a flote cuando 2 personas empataban, entonces era casi 4 pruebas. El entrenamiento en China. Algo que la neta a mí sí me parece interesante es cómo entrenan en China, porque la neta yo creía que eso eran como tonterías, ¿no? Yo no creía en eso, pero entonces empecé a investigar en internet y me di cuenta que sí, o sea, es común, si es cierto, o sea, sí los maltratan para que ellos puedan ganar medallas. También hay un recordman moderno. Esta persona tiene 18 medallas olímpicas de oro. Se llama Michael Phelps y es estadounidense. La persona más joven que ha participado en los Juegos Olímpicos se presentó en 1896. Este se llamaba Dimitros Lombras y tenía nada más 10 años el güey. Las Olimpiadas de 1900 se celebraron en París y duraron 5 meses. Fueron las Olimpiadas más madreadas de todo el mundo. Duraron de mayo a octubre y no hubo ni una maldita medalla. Los atletas que compitieron, lo único que se ganaron fueron lo que la gente les regaló, como por compasión o algo así. También en París, de 1900, fue cuando las primeras damas aparecieron en los Juegos Olímpicos. Había una tenista que se llamaba Charlotte Cooper y ella fue la primera dama en adquirir la medalla de oro, también en 1900 en Londres. Ella le ganó a la francesa Hélène Prévost y le cayó la boca al machista de Pierre de Coubertin, que era alguien que se negaba a que las mujeres participaran. También en 1900 compitió el primer atleta de color. Este se llamaba Constantin Enrique de Siberia y venía compitiendo a favor de Francia. Esta se me hace un poco mamona, porque Los Simpson hace referencia a este evento donde el Homero quiere ya empezar a hacer ejercicio y empieza a competir en el maratón. Bart es el que se mete a la carrera y dice que él gana, ¿no? Dice que es un italiano, etcétera, bla, bla, bla. Algo así pasó en la vida real. Esto fue en San Luis
En 1904 había un maratón y se dice que el maratón lo corrieron con los caballos interrumpiendo el camino, que había tráfico, y el primero en llegar fue una persona de Nueva York llamado Fred Lord. Esta persona empezó y a los 15 kilómetros abandonó la competencia y luego se metió casi en la meta y ganó. Pero no teman, que ya después encontraron al ganador original, se llamaba Thomas Hicks. Y esta persona casi sí se estaba muriendo porque su entrenador lo obligó a seguir adelante con estrictina y aparte de esto la mezcló con aguardiente, pero se ganó su medalla el cuate. En Estocolmo, en 1912, una persona falleció por calor en un maratón. Se llamaba Francisco Lázaro y era de Portugal. Y al igual que el anterior, esta persona falleció debido también a la estrictina, pero esta persona fue más lista porque creo que la combinó con brandy y desgraciadamente murió por una intoxicación masiva. Esta la incluí porque la neta sí se me hizo chida. Es un japonés que perdió y regresó a su país, o sea, no se suicidó, no hizo nada de eso de lo que hacen todos los japoneses, regresó a su país, esto sí, lo hizo por incógnito. Yo digo que para que nadie le obligara a suicidarse. El atleta se llamaba Shisho Kanakuri, solamente recorrió 8000 metros en el maratón. Número 18, el atleta Juan Carlos Zavala se volvió un rompecorazones, ganó el maratón y por eso enamoró a la actriz Ginger Rogers, quien le pidió al atleta Jesse Owens que le presentara a su camarada, pero al final el campeón Zavala decidió quedarse con su traductora, se llamaba Elsa. Y después de que el atleta Jesse Owens le presentara pues al artista a su camarada y no la quisiera, etcétera, tuvo un incidente con Hitler, porque en 1936 esta persona ganó el oro y Hitler no le quiso dar la mano. Es más, Hitler abandonó el estadio. La atleta Barbara Jones ganó el oro. ¿Qué tiene de especial esto? Pues ella solamente tenía 15 años de edad. ¿En qué ganó el oro? En la carrera de relevos de 4%. Se le conoce como el accidente de Melbourne. Y es que en 1956 había guerra entre Hungría y Rusia. Entonces Rusia estaba oprimiendo a Hungría y Hungría en los Juegos Olímpicos, pues como es muy bueno en el waterpolo, pues lo único que pudo hacer es ganar en el waterpolo. Pero a los rusos no les pareció porque perdieron 4-0. Entonces empezaron a golpear a los atletas de Hungría, hasta que a un atleta de Hungría lo lastimaron y le empezó a salir sangre del pómulo. Pues ellos perdieron la guerra, pero ganaron el partido. El boxeador Mohamed Ali ganó el oro y regresó a Estados Unidos, pero como allá hay mucho racismo negro, no lo dejaron entrar a un bar. Y esto a pesar de que él era el campeón. Y entonces Mohamed Ali en 1960 renunció al título, aventando su medalla al río Ohio. Aquí vamos a encontrar otra de japoneses. Un japonés se suicidó. El atleta se llamaba Akio Kaminga y en 1964 perdió, y esto fue ante el holandés Anton Gesing. En 1964 Japón y Estados Unidos fueron las primeras personas que vieron las Olimpiadas en una televisión a color en Múnich. En 1952 fueron asesinados 10 atletas que procedían de Israel. Los mató la organización palestina llamada Septiembre Negro, y ellos lo hicieron porque exigían que liberaran a 200 presos árabes que tenían en Israel. También en Múnich, en 1972, se dio la final entre Estados Unidos y Rusia de baloncesto, donde Estados Unidos ganó con 50 puntos en contra de 49 que tenía Rusia. Entonces Rusia empezó a mover los hilitos e hicieron que se viera otra jugada más donde Rusia encestó. Entonces ahora ganó Rusia. En protesta, los estadounidenses no se presentaron a la premiación de medallas. Esto me parece interesante porque por primera vez Estados Unidos quedó fuera del podium de los 100 metros. Pues que Estados Unidos pierda siempre es un dato interesante, ¿no? Aquí tenemos otra de japoneses, porque en este caso el atleta japonés Shun Fujimoto se rompió la pierna, pero lo ocultó y todavía siguió en otras competencias como en caballo con arcos y en anillos, y con toda y la pierna rota ganó el primer lugar, ganó el oro. Japoneses. En 1980 se llevaron los Juegos Olímpicos en Moscú, pero en ese momento Rusia estaba invadiendo Afganistán. Entonces, como protesta, Estados Unidos, Alemania, Canadá y otros 55 países no asistieron a los eventos deportivos. A pesar de eso, se rompieron 33 récords mundiales y, como era de esperarse, un competidor ruso se llevó 8 medallas en esa ocasión. Se llamaba Alexander Dyatin. En el número 30 encontramos que la Unión Soviética se vengó. Entonces, en Los Ángeles, en 1984, no se presentó Rusia ni gran parte de la Unión Soviética. Entonces fue una especie de venganza, ¿no? En este año también, por primera vez, se corrió el maratón femenil. Y fue la primera vez que no se gastó nada en los Juegos Olímpicos, ya que las empresas empezaron a patrocinar para que se llevaran a cabo. Algo que me llamó la atención también fue el atleta Gabriel Andersen,
Ella quedó en el 37 lugar del maratón, pero cautivaría a todo el público, ya que según ella lo dice, era una persona que estaba avanzada de edad para poder correr algún maratón. Y como el clima era muy caluroso, entonces se empezó a tener estragos físicos y se empezó a calambrar. Los jueces y sus entrenadores querían ayudarla, pero ella se estaba negando, pues si recibía ayuda iba a ser descalificada. Entonces todo el mundo empezó a animarla, a decirle tú puedes, etcétera, y llegó a la meta. Se desmayó y los jueces la cargaron para llevar la asistencia médica. Fue una persona que cautivó el corazón de todos. En el número 32 empiezan las Olimpiadas de Seúl de 1988 y fue aquí donde el canadiense Ben Johnson rompió la marca de los 100 metros planos, pero le detectaron esteroides y lo suspendieron. Después le dieron la medalla al legítimo ganador, Carl Lewis. En el número 33 tenemos al clavadista Greg Loughani. Esta persona aplicó la Veloz Taker porque se golpeó la cabeza con el trampolín, empezó a sangrar, la llevaron a cirugía y esta atleta regresó, se tiró 2 clavados y gracias a estos clavados pasó a la final y al día siguiente ganó la medalla de oro. Como número 34 tenemos el super espectáculo en Barcelona, ya que una persona lanzó una flecha al pebetero y este se llenó en llamas. Fue un espectáculo que nadie olvidó, pero ya después dijeron que la flecha salió fuera del estadio y que una persona encendió manualmente. En las Olimpiadas de Barcelona de 1992 estaba la guerra en el país de Yugoslavia, pero los atletas participaron sin nación y sin himno. También en las Olimpiadas de Barcelona de 1992 entró por primera vez el baloncesto. Cabe destacar que Estados Unidos arrasó con todo. Ganó el oro y ganó todos los partidos por más de 30 puntos. También en Barcelona, en 1992, hubo una tenista que durante una semana estuvo viviendo en la Villa Olímpica como mojada o algo así, ya que ella no tenía papeles. Le negaron el competir, entonces ella fue ante la justicia, se quejó, su juicio tardó 6 años y finalmente la compensaron económicamente, ya que después se dieron cuenta que fue una falla del Comité Olímpico Argentino. También en este año de 1992 se entregaron 2 medallas de oro en una competencia de natación. Esto fue a una falla del sistema, como siempre. Arrojó un empate el sistema, no había como una programación para desempatar y pues por decisión de los jueces se entregaron 2 medallas. En 1920 el atleta estadounidense Harry Christie se robó la bandera original de las Olimpiadas y fue hasta las Olimpiadas de Sydney del año 2000 que esta bandera se regresó. No se sabe cómo la recuperaron, vaya. En las Olimpiadas de Beijing del año 2008, mientras se llevaba una competencia de taekwondo, el atleta cubano Ángel Mateos batió al juez. Esto porque según el atleta, el juez se tardó bastante tiempo en pedir asistencia médica. Obviamente el atleta después fue suspendido. En el número 41 tenemos que Londres ha sido 3 veces sede para los Juegos Olímpicos. Esto ha sido en el año 1908, en el año 1948 y en el año 2012. Y finalmente, número 42. Muchas personas en el mundo se morirían por saludar a Kate Middleton, pero esto no es así para un atleta iraní. El atleta Mervab Karamzadeh se negó a darle la mano a Kate Middleton, según él por cuestiones culturales, y es que según las tradiciones del Islam, el hombre tiene prohibido saludar a la mujer en público. Mamadas. Bueno, eso es todo, gente de YouTube. Espero les haya gustado este video. Recuerden, yo soy Les y los invito a suscribirse a este canal de Dudas de la Vida. Si te gustó este video, compártelo, dale like y nos vemos hasta la próxima.